Bueno, antes de comenzar con la ley de los rendimientos decrecientes, os quería hacer este breve y sencillo resumen de las posibles funciones de producción que nos podemos encontrar, ¿vale? Digo sencillo porque se podrían complicar un poco más. Fijaros, partimos con ese nivel de producción. Vemos que esta es la función de producción porque tenemos aquí producción versus el único factor que es variable, que es el trabajo, que puede cambiar. El capital, decíamos que es fijo, así que no puede crecer, no puede ser mayor o puede aproximarse al cero, ser menor, es un número, el que sea. Fijaros, he intentado más o menos que sea una línea recta, de tal forma que si calculáramos la pendiente en ese caso, pues sería un número, el que sea, pero siempre que sea una línea recta, tendremos que la pendiente será un valor, un único número. Recordad que la pendiente coincide con la productividad marginal. Es decir, en este caso la productividad marginal es eso, un único número, un valor, 5, 6, el que sea. Pendiente positiva, siempre va a tener pendiente positiva la función de producción. Si en algún momento empieza a tener pendiente negativa, la empresa dejaría de producir, porque una pendiente negativa, una pendiente lo que nos medía es cómo se relaciona la producción, el output, con el input, el trabajo. Si llega a haber un momento en el que añadir un trabajador más supone una producción menor, es decir, una pendiente ya negativa, incrementos de L no llevan asociados incrementos de producción, pues el productor no va a contratar más trabajadores. Así que aunque matemáticamente se podría dar el caso, económicamente no tiene sentido. Así que la función de producción siempre será creciente, es decir, con pendiente positiva. En este caso, como os decía, es una línea recta, por lo tanto la pendiente es un número, es una constante, y eso, la pendiente nos decía la relación que existía entre esta variable de aquí y esta aquí, en este caso el trabajo y la producción. De tal forma que esa pendiente, imaginaros que es 5, significaría que añadir un trabajador más supone 5 unidades más de lo que está aquí, producción. Si quiero dibujar la productividad marginal y la productividad media, supongamos que esta función sale del 0, 0, para que sea más sencillo. En ese caso coinciden perfectamente la productividad marginal y la media. La marginal, decíamos que era la pendiente. La pendiente en este caso va a ser un número, el que sea 5, 8, el que sea 2, un valor para cualquier L. No depende del número de trabajadores, es simplemente un número, siempre es igual. Por lo tanto, la productividad media es la misma. Imaginaros que tenemos un aula donde metemos un alumno que tiene un 5. La media por alumno será un 5. Metemos otro alumno dentro del aula cuya nota es también un 5. Pues la media será un 5. Siempre metemos alumnos cuya nota marginal porque hacemos alusión solo a ese alumno nuevo, a ese alumno marginal nuevo, es de un 5. En conclusión, la nota media de todos va a seguir siendo un 5. Os digo lo de 0 porque si recordáis, acabamos de ver un caso en el que no salía del 0. La marginal, que es la pendiente, va a ser un número constante, pero la media se va a ir adaptando poco a poco al valor marginal, y hacia algo así. Imaginaros que esto sale del 10 y luego la pendiente siempre es 5 y aquí es 5. Pues ¿qué va a pasar con la media? Lo que estoy haciendo es, en mi aula meto un alumno con un 10. La media en ese periodo es de un 10. El siguiente alumno, ya empezamos viendo las marginales, tiene una nota de un 5. La marginal será un 5, porque me fijo en el último alumno que ha entrado, eso es lo que me mide la marginal. Pero ¿cuál será la nota media del grupo? Pues tendré que tener en cuenta el 5 y el 10, ¿no? Sumo 5 más 10 y lo divido entre 2. Si os dais cuenta, esa media no va a ser un 5, va a estar por encima. Pero poco a poco, a medida que meto alumnos que marginalmente siempre tienen una nota de 5, la media se va a ir aproximando. Si el siguiente alumno tiene un 5, ya tengo un alumno con un 10 y dos con un 5. Si hago la media, que es contemplar que todos tienen el mismo valor, ¿cuál sería el valor que representa a todos? Pues pongo 10 más 5 y en este caso dividido entre 3. Entra otro alumno con un 5. La media se va a ver reducida porque es 10 más 3 veces 5 y ahora dividido entre 4. ¿Veis? Poco a poco se va ajustando. Pero ese es el caso más sencillo en el que partimos del 0, 0. Así que media y marginal coinciden. Rendimientos constantes, siempre son iguales. Rendimiento hace alusión a ese marginal, al incorporar uno más. En la otra función de producción que podríais encontrar, bueno, estas serían otras dos.
Una de ellas era esta, si veis, crece de forma muy rápida, exponencial. ¿Por qué digo que crece rápido? El output crece rápido. Recordad que en la vertical, altura, está la producción, mientras que en la horizontal está el input, el trabajo. Si veis, va muy rápido hacia arriba. Un pequeño incremento de L lleva asociado un gran incremento de producción. Este trabajador es muy productivo, más que uno que estaba por aquí. Incorporar a este trabajador incorporaba esta producción, pero fijaros, es como que los trabajadores nuevos se van especializando más y son cada vez más productivos. Por eso decimos que esta función de producción es exponencial, crece muy rápido, pendiente positiva, como siempre. ¿Cómo será la productividad marginal? Bueno, la productividad marginal era la pendiente. Fijaros, recordad cómo se hace la pendiente. En este caso la pendiente no va a ser la misma todo el rato, va a ir cambiando, no es una línea recta. Podéis poner con la mano simplemente hacer una línea imaginaria que toque de forma tangente con la curva. Al principio sería así, pero a medida que crece, fijaros, mi mano se va poniendo más vertical, la pendiente se va incrementando. Es decir, a medida que L es mayor, la productividad marginal, que es la pendiente, es mayor. Fijaros, sería algo así, pendiente positiva. Puede que aquí he puesto una línea recta, a lo mejor dependiendo de la función no es una línea recta o una línea curva, pero la pendiente va a ser positiva y es lo que nos interesa en esta asignatura. La media va a ir por detrás. Si la marginal cada vez es mayor, imaginaros, tenemos un alumno que tiene un 5 en clase y metemos ahora otro alumno cuya marginal, su nota es un 6. Pues la media no va a ser un 6, se va a aproximar, va a estar entre el 5 y el 6. Metemos un alumno que ahora tiene un 7. La media va a ir por detrás, fijaros, esta crece más rápido. Aquí estamos poniendo, en la vertical estamos viendo la productividad marginal y media, así que ir hacia arriba es ir más rápido. La marginal crece más rápido que la media. Ambas pendientes positivas. Vale, este era el caso de una curva convexa, recordad que es lo opuesto a lo que veis en el instituto, y esta sería cóncava. Pendiente positiva más input da como resultado más output, pero ahora los crecimientos cada vez son más pequeños. Fijaros, se va muy rápido hacia la derecha, ya no crece tan rápido hacia arriba. Es decir, necesitamos muchos trabajadores, un valor grande de trabajadores para poder producir bastante. Mientras que al principio, si usábamos el mismo número de trabajadores, más o menos así, eran muy productivos. Fijaros, este incremento es mucho mayor que este. Ahora, como que la producción no va hacia arriba, ¿no? Va girándose, no deja de crecer. Los trabajadores, lo que estamos viendo en este caso es que los trabajadores son como cada vez menos productivos. Por lo tanto, ¿la pendiente es una constante? No. ¿Qué está pasando? Fijaros, esta sería una tangente, una pendiente muy alta, un valor elevado, pero a la vez que a medida que va incrementando L, la pendiente cada vez va a ser menor. Así que la productividad marginal cae a medida que se incrementa L, pendiente negativa. Y si esta es la marginal, la media va a ir por debajo. Perdonad, si esta es la marginal, la media va a ir por debajo. Cuando digo por debajo no es que sea visualmente por debajo, si os dais cuenta va por encima visualmente. Lo que estoy diciendo es que va a caer más despacio. Recordad que en la vertical es donde está la productividad media y marginal. Cuanto más próximo al cero es que cae más rápido. La marginal va a caer más rápido que la media. En cuanto a nuestra clase, es como si yo tengo una clase en la que el primer alumno tiene un 8. El segundo tiene un 7. Fijaros, la marginal ha caído de un 8 a un 7, la media no habrá caído tanto, se habrá quedado entre el 8 y el 7, un 7,5. El siguiente que entra, el marginal, es un 6. La media, pues será un valor más próximo al 7, ni el 6 ni el 8, ¿verdad? Y así poco a poco la marginal va a ir más despacio, así que cuando cae la media, perdonad, va a ir más despacio. Cuando cae la marginal, la media va a caer, pero más despacio. Ahora vamos a ver la ley de los rendimientos decrecientes, la ley marginal de los rendimientos decrecientes, que es lo que se suele ver de forma más habitual, como os decía, y va a combinar las tres. Vamos a dibujar esa única gráfica y os voy a explicar qué es lo que está pasando en cada uno de los fragmentos
para entender por qué en ocasiones nos podemos encontrar en un periodo en el que pase algo así o pase algo así. Bueno, ahora vamos a ver lo que sería la ley de los rendimientos marginales decrecientes. Esto será solo en el corto plazo, cuando uno de los factores productivos, que hemos dicho que será el capital, permanece fijo. O sea, imaginaros que tenéis una gran empresa de automóviles y tenéis todas las instalaciones, la maquinaria, el lugar, todas las piezas, todo. ¿Qué es lo que pasa cuando empecéis a incorporar trabajadores? Recordad que la L va a estar aquí. Aquí tenemos la función de producción y aquí los dos indicadores que nos muestran cómo es la actividad, ¿no? La productividad marginal y la media. Pues al principio, incorporar trabajadores va a ser muy productivo. Tener en cuenta que es que no había ningún trabajador, no podéis producir nada. El incremento de L va a llevar asociado un gran incremento en la productividad. Por eso, inicialmente la función de producción va a ser convexa, es decir, va a crecer muy rápido, hacia arriba, exponencial. Esa es la función de producción exponencial. A medida que tenemos más trabajadores, va a ser incluso más eficaz, más eficiente, porque al principio con un trabajador el pobre tenía que ir para arriba, para abajo, coger las ruedas, le tocaba luego ir a coger el chasis, perdía mucho tiempo, pero a medida que más trabajadores se pueden ir repartiendo el trabajo, es la especialización. Por eso inicialmente la función de producción crece muy rápido, más que proporcionalmente al número de trabajadores. Así que eso es clave. La producción crece más que proporcionalmente al incremento del número de trabajadores. Por lo tanto, lo que está pasando realmente es que la productividad marginal de incorporar un trabajador más es positiva, es creciente. La pendiente de la función de producción siempre es creciente, pero no es lo mismo este crecimiento que este. Aquí vemos que la pendiente se va incrementando, la productividad marginal es mayor a medida que aumenta L. Por eso aquí tenemos la función de producción marginal que tiene esa pendiente positiva. Antes habíamos dibujado una línea recta. Lo más normal es encontrar las cosas más suavizadas. Pues pendiente positiva, crece. El nuevo trabajador es más productivo que el anterior, gracias a esa especialización. Pero va a llegar un momento en el que la especialización es plena. Por eso, lo que vamos a encontrar es que este crecimiento que era exponencial se va a empezar a parar. ¿Qué le pasa en todo este proceso a la productividad media? Pues va a seguir a la marginal, como decíamos. La media va a ir creciendo más despacio que la marginal. ¿Por qué? Porque es que el nuevo trabajador es mejor que el anterior. Por lo tanto, en términos medios, cada vez se ven más crecimientos en la producción media o producción por trabajador, pero no van a ser equiparables a ese aporte de productividad que incorpora el nuevo trabajador, que es más productivo que todos los anteriores. Así que ambas van a crecer. Como os decía, llegará un momento en el que el número de trabajadores y las máquinas es el mismo. Es decir, cada trabajador tiene una máquina de especialización perfecta. Si yo quiero seguir incrementando la producción, seguir subiendo hacia arriba, capital fijo no lo puedo tocar porque es fijo. Tengo que seguir incorporando trabajadores. Pero fijaros, ya no va a ser tan eficiente porque ahora van a compartir algunas máquinas. Incluso pueden discutir. Así que aunque en general debemos esperar que un nuevo trabajador aporte más, pero ese crecimiento de la producción no va a ser más que proporcional, sino que va a ser menos que proporcional. Imaginaos, si yo incremento el nivel de trabajadores un 5%, la producción ya no va a crecer. Aquí crecía un 7 o un 8, por encima del 5%. Aquí justo un 5%, pero pasado este punto la producción va a incrementarse menos que la proporción que se incrementaba el número de trabajadores, así que menos que el 5%. Fijaros, esta ya es cóncava. Era la otra forma con la que nos encontrábamos. ¿En qué se traduce eso? En que la productividad marginal, si veis que es la pendiente, cada vez es menor. A medida que aumentamos L, la productividad marginal es menor, pendiente y por lo tanto negativa. Y la media la va a seguir. Fijaros, la media la va a seguir pero simplemente por detrás. Entonces, siempre que la marginal está creciendo, la media está creciendo. Pero va a haber un momento, simplemente para que lo sepáis, que la marginal va a empezar a decaer. Pero la media va a seguir creciendo. ¿Por qué? Porque tenemos alumnos de un 2, luego de un 3, de un 4, de un 5, 8, 9, 10. La marginal, nuevos alumnos en clase ahora tienen un 9. Pero claro, un 9 está muy por encima
del 2, del 3, del 4, así que ese 9 sigue incrementando un poco la media, 8. Así que durante un tiempo, aunque la marginal vaya a ir cayendo, la media va a seguir subiendo. Llegará un punto en el que serán exactamente iguales. Y siempre es el punto en el que la media alcanza su máximo. Así que el truco para dibujarlo bien es, cuando la media llega al máximo, la marginal la va a cruzar por ahí. Y a partir de ese punto, en el que eran iguales, sucesivas variaciones de L, que llevan asociado una productividad marginal menor, va a ir reduciendo esa media. Por lo tanto, la media va a caer. Y iría cayendo. Fijaros, esto podría seguir así, pasarías a tener una pendiente negativa. No tiene sentido, no voy a seguir incrementando el número de trabajadores si mi output va a caer, me quedo ahí. Y justo para que lo sepáis por curiosidad, se alcanza el máximo cuando la productividad marginal ya es 0. De tal forma que añadir un trabajador más, en este caso, supondría ya una productividad marginal negativa. Es decir, ese trabajador acaba destruyendo. En lugar de producir más, estaría destruyendo parte de la producción. Por eso la producción empezaría a caer, lo que no tiene sentido. Pues eso, lo que encontramos aquí es, dado que la maquinaria es fija, incorporar más trabajadores va a incrementar algo la producción, pero ya no tanto. E incluso los trabajadores se pueden molestar y hacer que esos incrementos de la producción sean muy bajos, muy poco significativos. Al principio siempre son un poco más, pero cada vez son menos. Y esto es lo que esto es lo que explicaría la ley de los rendimientos marginales decrecientes. Como os he dicho, solo es posible en el corto plazo, porque si incorporamos más capital, más máquinas, pues ese problema de tener tantos trabajadores desaparecen, se van asignando a las nuevas máquinas. Pero en el corto plazo siempre se va a dar esto, de forma teórica. En esta parte del tema vamos a empezar con un concepto nuevo, que es el de isocuantas. Fijaros que la propia palabra ya nos está dando información. Cuantas nos hablaría de cantidad, iso, misma cantidad. Lo que vamos a ver es aquellas combinaciones de los dos factores productivos que nos proporcionan la misma cantidad de producción. Recordaros, para producir se necesitan dos factores, capital y trabajo. Lo que hemos visto es que dado un capital fijo, si incrementamos el número de trabajadores, la producción va a crecer. A veces crece más rápido, más que proporcionalmente, otras veces en términos constantes, en la misma proporción, o en una proporción menor, que eran los rendimientos decrecientes, ¿no? En los tres casos hablaríamos de rendimientos marginales. Pasaría lo mismo si hiciéramos este análisis dejando fijo el trabajo y modificando el capital. Es decir, dado un número de trabajadores, ir incorporando máquinas genera más producción. A veces será una producción más que proporcional, en la misma proporción o menos. Pero lo que estamos analizando aquí es algo distinto. Lo que queremos ver es, dejando fijo no el capital, no el trabajo, sino la producción, qué posibles combinaciones pueden ser útiles para, pues eso, generar esa producción. Fijaros, este es un contexto de largo plazo, porque lo que estamos viendo o dejando es permitir que los dos factores productivos cambien. Eso solo es posible en el largo plazo, por lo tanto el contexto es de largo plazo. Y es lo que os decía, va a ser la combinación de los dos factores productivos que generan siempre el mismo output. Imaginaros 5 coches, pues yo puedo emplear 3 trabajadores y 2 máquinas, o 3 máquinas y 2 trabajadores, o hay muchas combinaciones posibles que me van a generar el mismo output. ¿De qué va a depender que un productor elija una combinación u otra? Normalmente depende de los costes. En China, por ejemplo, es más barata la mano de obra, así que para producir un mismo coche en China se usarán más trabajadores y menos máquinas, mientras que en Japón, que son más baratas las máquinas, se usarán más máquinas y menos trabajadores. Pero el output será el mismo, fabricar el mismo coche. Vale, ¿cómo se dibujan? Esto se puede dibujar usando como siempre un gráfico donde tendríamos en el eje de las Y's el capital y de las X, para no variar, el trabajo. Siempre ponemos aquí el trabajo. Vale, primero, ¿cómo pensáis? ¿Habrá solo una isocuanta o puede haber muchas? Pues puede haber infinitas.
dependiendo del nivel de producción que yo quiera establecer. Quiero producir un coche, pues habrá una isocuanta. Quiero producir 2 coches, habrá otra isocuanta, es decir, otra combinación de capital y trabajo que me generen 2 coches, 3 coches, 5, infinitas, ¿vale? Infinitas, tantos como posibles niveles de producción que queramos hacer. Otra cosa interesante, ¿cómo creéis que se va a relacionar el capital y el trabajo para generar el mismo nivel de producción? Fijaros, será una relación negativa. ¿Qué significa esto? Que si, por ejemplo, yo incremento las máquinas y quiero producir lo mismo, un incremento aislado de máquinas dejando fijo el trabajo suponía mayor producción, ya no se estaría cumpliendo. O al revés, si yo dejo fijo el capital y empiezo a incorporar más trabajadores, pues voy a producir más. Entonces eso no se podría dar. Así que lo que vamos a observar es que incrementos de uno de los factores tienen que llevar asociados reducción del otro factor productivo, para que así la producción sea la misma. Por lo tanto, hablaríamos de una relación negativa. Voy a poner un ejemplo que podría ser, aunque la forma puede cambiar. Algo así. De tal forma que sí, para producir, imaginaros que son 5 coches, puedo usar muchas máquinas y pocos trabajadores, o si incremento el número de trabajadores, para no producir más, porque si incremento el número de trabajadores y dejo fijo el capital, la producción va a ser mayor. Una cosa, cuanto más próximo al cero, la producción será menor. Cuanto más alejado, mayor. Por lo tanto, este punto, por aquí pasa la otra y se cuenta con un nivel de producción mayor. Si quiero estar en la misma, es decir, fabricar 5 coches e incrementado el número de trabajadores, lo que tengo que hacer, claro, es para seguir en esta isocuanta, es reducir el número de máquinas. Estaba en este punto 1, ahora he pasado al punto 2. Es decir, si yo incremento L, tengo que reducir el capital para seguir produciendo 5 coches. Esta isocuanta son todas las posibles combinaciones KL que me generan siempre 5 coches. Esos 5 coches habrá por aquí otra que sean 4 coches, 3, 2, 1, 0. Cuanto más me aleje del 0, 0 serán isocuantas que llevan asociados un nivel de producción más elevado. Fijaros que he dibujado muchas. Esto tiene un nombre, es el mapa de isocuantas. Si recordáis, en la teoría del consumidor tenemos un concepto muy parecido a este, que serían las curvas de indiferencia, que me hablan de utilidad. Ahí lo que está fijo es el nivel de utilidad. Dado un nivel de utilidad, las posibles combinaciones de 2 bienes que puedo consumir. Patatas fritas y Coca-Cola. Pues me da igual consumir mucha Coca-Cola y pocas patatas fritas que pocas patatas fritas y mucha Coca-Cola. Pues eso, o había infinitas combinaciones posibles dado un nivel de utilidad el que fuera. La gran diferencia con este concepto y con este es que mientras que la utilidad es un concepto bastante abstracto que realmente no tiene un sentido económico, este sí que lo tiene, porque estaríamos hablando de producción, nivel de producción. Por lo tanto, se ha estudiado más o se analiza más a nivel empresa este tipo de funciones, la de isocuantas, porque está asociado pues eso, un nivel de producción y eso es real. La utilidad es un concepto más abstracto, ¿vale? Ahora vamos a ver cómo podemos analizar en este contexto si nos encontramos ante rendimientos marginales, decrecientes o crecientes, y cuál es la interpretación de la pendiente de cada una de ellas. Como os he dicho, la pendiente sería siempre negativa, lo que va a cambiar es que en ocasiones será una constante, esto sería una línea recta, será convexa como es este caso, o será cóncava, y dependiendo de esa curvatura tendrá un significado u otro. Lo que va a estar muy vinculado también a la interpretación que le damos a las curvas de indiferencia. Estas, que era convexa, está asociada a utilidades que dan más relevancia o importancia o más satisfacción a cestas balanceadas, ¿no? Decíamos que donde se consumía un poquito de todo. Mientras que cuando la curva era contraria, como que la preferencia era uno de los extremos. Pero bueno, ahora vamos a analizar la pendiente, pero en el contexto de la isocuanta. Vamos a ver ahora un ejemplo concreto. Tenemos
un mapa de isocuantas, capital, trabajo. En el fondo va a ser el mismo análisis desde dos, o mejor dicho, va a ser dos formas de analizar la misma estructura de producción. Tenemos por aquí una isocuanta que lleva asociado un valor de la producción de 55. El azul sería 75, si os dais cuenta la producción se incrementa de una a otra en 20 unidades y la siguiente no se incrementa en 20, se incrementa un poco menos porque para que fuera 20 sería 95, en cambio se queda en 90, así que se incrementa solo 50. Fijaros qué información tenemos. Bueno, como era de esperar, la pendiente es negativa, es decir, si introduzco más, dado un punto concreto, si introduzco más trabajo, es decir, me muevo a la derecha, tengo que reducir el capital, me muevo hacia abajo, para producir lo mismo y no producir más. Pero fijaros, con este gráfico también podemos ver los rendimientos marginales de cada uno de los factores productivos. Aunque el objetivo aquí es ver un poco las posibles combinaciones de los dos factores productivos, es decir, ambos elementos son variables, es un contexto de largo plazo, también podemos hacer ese análisis de corto plazo en el que vamos a fijar uno de los factores productivos y analizar cómo son sus rendimientos marginales de forma aislada. En concreto, veréis que en las diapositivas se ha fijado, por ejemplo, el 3. El capital es igual a 3. Fijamos este elemento, que es el que se suele fijar, ¿no? El capital, porque en el corto plazo es el que no cambia. Y vamos a ver incrementos del trabajo siempre en la misma proporción. Un trabajador más. Pasamos del 1 al 2 y del 2 al 3. Y vamos a ver cómo cambia la producción. Si cambia en la misma proporción siempre, en una proporción mayor o en una proporción menor. Fijaros, de pasar de 1 a 2, pasamos de esta curva de isocuanta a esta otra curva isocuanta, que son distintas y por lo tanto tienen un nivel de producción distinto. Claro, hemos fijado el capital, por lo tanto incorporar más trabajo es mayor producción, es pasar a otra isocuanta. En concreto este incremento de la producción decíamos que era pasar de 55 a 75, se incrementaba en 20 la producción. Bueno, vamos a ver qué pasa si pasamos de 2 a 3. Fijaros, el incremento es el mismo, deberían ser simétricos, iguales, si se hubiese hecho de forma perfecta, pero ahora la producción ya no se incrementa en 95, es decir, no se incrementa en 20, sino que se incrementa un poco menos. ¿Qué estaría pasando? Que dado el capital, incorporar más trabajadores, estos trabajadores cada vez son marginalmente menos productivos. Estaríamos hablando de rendimientos decrecientes del trabajo. De forma similar lo podéis hacer también con dejando fijo el trabajo y analizando los rendimientos del capital. Los rendimientos marginales del capital cuando el trabajo es fijo. Sería ver esta distancia, o sea, dado dos trabajadores, ese es un incremento de capital. Son más o menos simétricas, así que aquí tendríamos el mismo incremento del capital. Este y este es el mismo, porque las curvas están equidistantes. Se ha conservado la distancia, ¿vale? Es la misma distancia en este ejemplo. Podríamos haber optado por otro, que es el que luego vamos a ver. Fijaros, este incremento, aunque es igual, no lleva un igual incremento de la producción, porque aquí es pasar de esta isocuanta a esta, es decir, incremento de 20, y en el otro caso es un incremento de 15 unidades productivas. Por lo tanto, los rendimientos marginales del capital, es decir, cuando dejamos fijo el trabajo y solo incrementamos ese capital, marginalmente es menos productivo. Otra forma de ver lo mismo podría haber sido mostrándose así. Fijaros lo que tenemos aquí. Tenemos las isocuantas, esta sería la misma, la de producción 55, luego 75. Fijaros, la de 90 estaría por aquí abajo y aquí es una nueva que he incorporado yo, 95. Lo que estoy haciendo es, en lugar de hacerlas equidistantes, es decir, la misma distancia en términos de capital y de trabajo, todas unas de otras, estoy manteniendo constante los incrementos de la producción. Claro, fijaros que aquí era la misma distancia, pero la producción no se incrementa en la misma proporción. Si yo quiero dibujar la que está asociada al 95, recordad, cuanto más lejos, mayor producción. Así que estaría un poquito a la derecha de esta, ¿no? Un poquito a la derecha, un poquito arriba respecto a estos valores, a la derecha respecto de estos valores. Y sería ese incremento de 95. Ahora sí. Por ejemplo, si cojo un capital concreto, este incremento nos da un incremento de la producción de 20 unidades.
Si hacemos exactamente el mismo incremento, nos daba de 90. Recordad que esta distancia y esta era la misma. La producción se incrementaba solo en 15 unidades. Si yo lo analizo respecto de, por ejemplo, la de 95, fijaros que ahora, aunque los incrementos de la producción son los mismos, las curvas ya no van a estar equidistantes, se van a ir separando más. De hecho, la que supondría un incremento de 20 unidades más, es decir, de 115, estaría aún más lejos, se separaría más. Es otra forma de verlo. ¿Qué significa esto? Este incremento de lo que se da de un capital, este incremento de trabajadores, supone un incremento de 20 unidades. Este, en cambio, sería de 15 unidades. Tengo que llegar hasta aquí, tengo que incrementar muchísimo los trabajadores. Ya no es el mismo incremento pasar de 1 a 2, de 2 a 3. Ahora a lo mejor estoy pasando de 1 a 2 y de 2 a 4 para seguir produciendo lo mismo. ¿Y por qué? ¿Qué estaría pasando? Claro, es que estos trabajadores son, marginalmente, el nuevo que se incorpora es menos productivo. Así que si quiero mantener fijo el incremento de la producción de 20 en 20, no pasar de 20 a 15, tengo que contratar otro más, porque son cada vez menos productivos. Marginalmente son menos eficientes, rendimientos marginales decrecientes. Para llegar a lo que os decía, a 105, tendré que producir, a lo mejor no pasar de 4 a 6, sino a 7, incluso más, porque marginalmente son peores. Un mismo incremento de producción va a necesitar un mayor número, más que proporcional número de trabajadores. Así que dos formas de ver lo mismo es, bueno, si vemos curvas isocuantas equidistantes, pero que el nivel de output, de producción, cada vez es menor, pues esto nos está hablando de esos rendimientos marginales decrecientes. Otra opción es, vemos los mismos incrementos de producción de 20 en 20, pero cada vez están más alejadas. Es decir, cada vez necesitamos más alejadas, es más trabajo y más capital. Marginalmente necesitamos cada vez más trabajo y más capital. Nos estaría hablando también de rendimientos marginales decrecientes. Bueno, y a continuación analizaremos un poco esta pendiente, que aquí lo hemos puesto de esta forma, pero como os dije, puede ser una línea recta o tener justo la forma contraria, cóncava. Antes de pasaros a explicar la pendiente, quería poneros el ejemplo contrario, es decir, de rendimientos crecientes, para que veáis lo que os deberíais esperar. En este caso he vuelto a mantener la misma distancia, ¿no? Estoy analizando, me daría igual, ¿vale? Pero estoy analizando los rendimientos crecientes o decrecientes de lo que sería el trabajo, incorporar más trabajadores una vez que fijo el capital. He fijado el capital en 3 unidades y los incrementos son siempre de 1 en 1. Por eso los incrementos son iguales, lo que hace que las líneas estén equidistantes. Vemos que de pasar de un trabajador a 2 trabajadores supone un incremento de 20 unidades, pero en este caso del segundo al tercero el incremento está por encima de ese 20. Así que una forma de ver esos rendimientos crecientes es observando que si estas isocuantas están a la misma distancia una de las otras, lo que vamos a observar es que la producción asociada cada vez es mayor. ¿Por qué? Porque los factores productivos cada vez son más productivos de forma marginal. Aquí tendríamos otra forma de observarlo. En lugar de mantener la misma distancia y ver que la cantidad crece más que proporcionalmente, lo que observamos es que he puesto esta como referencia, pero si queréis la podéis quitar. Si yo mantengo los incrementos de producción, o sea, aquí dejaba fijo los incrementos de un factor productivo. Aquí lo que mantengo fijo son los incrementos de la producción. Vemos que esta segunda línea está como más cerca. Así que este incremento de 20 pues tiene una distancia que se puede ver tanto horizontalmente como verticalmente. Pero esa distancia se reduce mucho, cuando volvemos a hacer un incremento de la producción en 20, es decir, si estos incrementos de la producción son los mismos, cada vez vamos a encontrar que esas isocuantas están más próximas. En estos casos estaríamos hablando de rendimientos marginales crecientes.